colocaré así. Ya, eso en primer lugar. En segundo lugar, quería terminarle de explicar a Gandhi que si tenemos, ¿no? Lo que él pedía, que si hay algún modelo, alguna ficha, algo que pudiéramos considerar, yo pensaría que si está haciendo cuasi, ¿no? Yo pensaría que perfectamente le sirve, perdón, el modelo del factible. Porque además allí mismo puede colocar los ítems, ¿no? Es decir, los aspectos específicos que van a ir en el instrumento, qué sé yo, los aspectos que se va a preguntar, las guías de entrevista, ¿no? Los, los elementos de las fichas, ¿no? O qué tipo de organizadores se va a utilizar, o qué lista de cotejo se va a utilizar, o el cuestionario sobre aspectos abiertos o cerrados en cuanto a las preguntas, o también los reactivos, ¿no? Pero bueno, los reactivos en realidad son más para el quasi. Eso le termino de explicar a Gandhi. Ahora, en el caso de la pregunta de Jorge, eh, a ver, Jorge, se me cruzó un poquito la información, no sé si más bien me puedes repetir para explicarle. Sí, le decía que como yo no cuento con dos cursos, entonces ¿Ya? solamente uno de primero, uno de segundo y uno de tercero. ¿Ya? La aplicación la hice en primero, pero le ¿Ya? tomé el segundo curso como el grupo de control, ya que prácticamente se trataron los mismos temas porque los chicos estaban, o sea, no aprendieron esta parte de la función cuadrática. Entonces, Mm, ujú. ¿Y usted cómo va a justificar ese hecho? ¿Tiene alguna evidencia de que Sería los de la segundo evaluación no diagnóstica. aprendieron lo que debieron haber aprendido en primero? Sería la evaluación diagnóstica. Eh, ¿Cómo usted sabe que los de segundo no aprendieron lo que debieron haber aprendido en primero, en esa parte específica? Mm, Porque cuando regresamos de la virtualidad, ¿Ya? entonces evaluamos esa parte y no había respuesta. Entonces asumí que los chicos no entendieron esos temas, Mm, incluso desde la función lineal. ya. Allí Ajá. Doctor, vamos a estar un poquito complicados. ¿El tema es específico solamente en eso, en función lineal y función cuadrática? Sí, solo función cuadrática a través de la creación de una aplicación móvil. Solo función cuadrática. Verá, lo que usted allí puede hacer es justificar justamente eso, ¿no? Utilizar un grupo de control que no perteneciendo al mismo curso, ¿no? Se utiliza como grupo de control por el hecho de no haber recibido adecuadamente, por situaciones de la pandemia, ¿no? Las, eh, las clases, ¿no? La imposición del conocimiento sobre la función cuadrática. Eh, Sería bueno que usted se consiga algún registro, alguna evidencia, alguna entrevista, eso sería clave, alguna entrevista con el profesor que trabajó con ellos esa parte en el año anterior. Entonces, si es que usted consigue que esta persona le explique, le cuente, y usted puede documentar el hecho de que no se abordó adecuadamente, ¿no? Este grupo de control podría servirle siempre y cuando tenga esa justificación. Caso contrario, es simplemente ponerlo por ponerlo, diciendo que se asume que no supieron o que no sabían, eso no va a ser suficiente dentro del documento. Eh, no puedo yo asumir algo sin tener una evidencia. Entonces, búsquese esa evidencia y allí sí sería válido, porque prácticamente usted ya no tiene otra alternativa en realidad. Si solamente tiene un primero y no tiene a dónde coger grupo de control, ¿no? Y usted ya ha asumido eso, podría tomar eso como alternativa. Ahora, yo les había dado otra solución también, que no sé si le dije a usted mismo, pero en realidad ya me han preguntado eso. ¿Cómo se puede hacer cuando no hay grupo de control? Cuando no existe grupo de control, se puede hacer una intervención y esa intervención se puede considerar de tipo cuasi experimental porque usted va a obtener resultados, ¿no? Que los puede contrastar con generaciones anteriores. Eh, lo puede hacer con 2, con 3 generaciones anteriores y usted va a tener evidencias respecto de cuál era
el rendimiento, ¿no? O cuáles eran las destrezas que los estudiantes alcanzaban, comparado con las que usted está consiguiendo con su grupo experimental. Esas dos posibilidades le puedo dar para que pueda resolver la situación. Ya, gracias, doctor. Listo. No sé, Gandhi, si la pregunta está satisfecha. Bueno, creo que se refería a un modelo para poder, ¿no?, operacionalizar variables. A ver, primero vamos José Luis, luego Andrés. Sí, doctor. Bueno, solo era una sugerencia lo de la pregunta que se le hacía a Jorge, quizás como para poder ayudar, no sé, Muchas gracias, José Luis. ver las planificaciones del año lectivo anterior y como son aprobadas directamente por la Comisión Técnico-Pedagógica, que se verifique si se ha dado o no, o sea, como evidencia para respaldar el tema. Eso nomás era una aportación. Sí, es posible que allí se pueda tener una evidencia, aunque tal vez sea un poco difícil que en alguna institución hayan dejado constancia de que ese tema no se dio. Pero en todo caso puedes revisar y si se consigue, pues ya tendría allí la evidencia, ya no necesitaría consultar al profesor. Pero de tener que esta planificación sí constó, pero los chicos no aprendieron, le quedaría la alternativa del profesor y la entrevista. Muy bien, gracias, José Luis. Sí, Y Andrés. en caso de que sea el mismo Sí. profesor, En caso de que sea el mismo profesor, ahí ya no asume. En caso de que sea el mismo profesor, tiene el testimonio propio. Es decir, pero tiene sería que saber válido. cómo se impartió. O podría, ¿no? Podría también, allí hay otra opción, el hecho de haber estado en clases virtuales, ¿no? Ustedes saben que en realidad se generó un vacío enorme debido a la pandemia por esta situación de que los chicos no aprendieron adecuadamente por estar en clase virtual. Y entre más baja la edad, peor el vacío. Entonces, allí podría tener una alternativa respecto de estudios, ¿no?, que existen en el sentido de que los estudiantes, haber tenido clases virtuales equivalía a prácticamente no haber avanzado o haber tenido un retraso, ¿no?, del 50, del 60, del 70%. Podría también alegar eso, sería otra alternativa. Muy bien. Sí, Andrés, le escucho. Andrés Casares. Sí, gracias, Máster. Bueno, a mí me sucede todo lo contrario de los dos compañeros. Ya. Yo tengo 5 paralelos Ajá. y realicé la encuesta a los 190 estudiantes. Ajá. Entonces, la pregunta es, estoy ya tabulando la encuesta y ¿está bien si es que tabulo de los 190 o solamente del curso, del paralelo donde intervine? ¿Y de cuánto sería, de no ser así, de los 190, un número considerable del grupo de control? ¿Será un paralelo, 2 paralelos o no hay ningún inconveniente en que trabaje con los 190 estudiantes? Esa era la inquietud. Ya, Andrés. A ver, sí, muy buena, muy bienvenida la pregunta. A ver, ¿cómo trabajamos en esto? Por lo general, escogemos un grupo de control, ¿no?, que tiene una cantidad de personas similar, no tiene que ser igual, ¿no?, pero similar, sea un poco más, un poco menos, al grupo experimental. Con eso es suficiente, pero eso se hace por la situación, ¿no?, de que a veces no existe, ¿no? No existe la posibilidad de tener más personas o más grupos de control. En su caso, digamos que usted es privilegiado por el hecho de que puede tener uno, puede tener dos, puede tener tres, creo que va a tener hasta 4 grupos de control de diferentes paralelos, ¿no?, que no han sufrido la intervención, pero que le van a aportar la información porque les va a aplicar el mismo instrumento. Entonces, usted allí podría, tabulando la información de cada uno de los paralelos por separado, completando los 190 estudiantes de los que usted menciona,
¿no? Podría tener posibilidades de comparación y obtener resultados, ¿no? Que le pueden arrojar pistas, evidencias, situaciones que en otras condiciones de un experimental y uno de control tal vez no podría darse cuenta, porque simplemente no tiene la posibilidad de hacerlo, porque no tiene más. Entonces, no hay ningún inconveniente que usted pueda trabajar con un grupo de control tan grande que encima le puede separar por paralelos que son los mismos, ¿no? Los mismos de su grupo experimental. Puede trabajar con todos, pero también podría decidirse por uno de ellos. Podría decidirse por uno de ellos, alegando cuáles serían los motivos que usted tendría para decidirse por uno de ellos, por dos de ellos, ¿no? Y alivianar un poco, digamos, la carga de tener que procesar toda esa información. Ahora, depende cómo usted lo ofreció en el diseño. Si en el diseño usted ya ofreció que trabajaría con esa muestra, ya, y si ya tiene los datos, yo pensaría que como en realidad los datos se procesan a través del software o en el Excel, pues no va a ser muy pesada esa carga. Yo le recomendaría que continúe si ya intervino así. Sí, gracias, Máster. Es justamente por eso, ¿no? Yo tabulé la encuesta y claro, fue, primero el ingresar datos fue manual, entonces que sí requiere, Claro. pues, de cierta dedicación, de cierto tiempo. Y de Ajá. igual manera, pues va a suceder con el resto de instrumentos. Entonces, de principio, pues había pensado los 190, pero se me ocurrió, ¿no? Hacer uno o dos paralelos de control, pero si es que no hay ningún inconveniente en realizar con los 190, pues estaría sujeto al tiempo para poderlo hacer, o caso contrario, pues cogeré unos dos paralelos de control. Esa era la Puede inquietud alegar y las muchísimas situaciones de, gracias, más. sí, puede alegar las situaciones de tiempo, porque los tribunales que establecerán saben cómo se ha trabajado en esta maestría y por las situaciones de estas se tendrá ese tipo de consideraciones. Si usted cree que le va a tomar mucho esfuerzo, mucho trabajo y se va a demorar demasiado y no va a poder salir a tiempo por esa circunstancia, no, si usted logra tener, ya digo, al menos uno, pero si logra tener dos en su caso, sería suficiente. En todo caso, si gusta continuar con los 190, no hay ningún inconveniente. Gracias, Máster, muy amable. De acuerdo. Sí, Víctor. Disculpe, magíster. Otra inquietud. Claro. Una vez que mi tema es la incidencia de la matemática con el uso de GeoGebra, ¿ya? Una vez ya, la manera de medir la incidencia es con el rendimiento académico, ¿verdad? Sí. Ya. Una de las ¿Y más. y si el rendimiento académico es menor al que cuando no se aplicó no se aplicó GeoGebra? No probaría la hipótesis, tendría que quedarse con la hipótesis nula. Sirve para la investigación, eso no invalida la investigación. Se prueba la hipótesis nula, nada más. Gracias. Sí, no, eso no es inconveniente. Claro, uno al lanzar una hipótesis no está obligado a demostrarla, ¿no? Porque eso sería direccionar la investigación. La investigación les lleva a los resultados que les lleve y tendrá que darse testimonio de lo que sabe. Lo que sí, ¿no? Bueno, eso ya trataremos en los resultados, pero como un adelanto les podría decir que se puede revisar, ¿no? Y se debería dejar testimonio de situaciones del diseño de la investigación, situaciones de tiempo, ¿no? Situaciones, cuestiones circunstanciales que pudieron haber rodeado a la investigación, ¿no? Algo o los motivos por los cuales ustedes piensan que esa medida o esa intervención tuvo alguna afectación, ¿no? Y luego se puede dejar en recomendaciones para que, si es que algún otro investigador quiere replicar el trabajo que ustedes están haciendo en otra institución, pueda tenerlo en cuenta para que tenga que hacer o para que haga esas correcciones previa a la investigación que va a realizar.
Eso sí se puede hacer, tanto en las conclusiones como en las recomendaciones. Muy amable, gracias, magíster. Ya. Sí, Maritza, adelante. Sí, magíster, por favor, una pregunta. En la tabla Claro. de operacionalización de variables, ¿Ya? ahí, bueno, con mi tutora ella me decía, ¿no? Que tenemos que coger de cada uno de los objetivos específicos, Sí. ir sacando las variables e ir llenando esta tabla. ¿Ya? Entonces, no, mi pregunta es, o sea, si está correcto hacerlo de esa manera, porque lo que, bueno, yo tenía entendido era de que tenemos que encontrar de nuestro tema, de nuestro trabajo, una variable dependiente y una independiente, y a partir de esas dos, trabajar la tabla de operacionalización. Entonces, al trato de trabajarle por cada objetivo específico e ir haciendo llenando toda la tabla, como que se me hace un poco medio complejo al sacar o al identificar los indicadores y todo lo que se tiene que llenar. Sí. Bueno, sí está un poco raro que le haya pedido que haga la operacionalización de variables de los objetivos específicos, porque por lo general, en los objetivos específicos lo que se hace es la secuencia de objetivos para poder conseguir el objetivo general. Es decir, se coloca como cuáles son, ¿no?, los objetivos intermedios que se deben ir consiguiendo para que al final se consiga el objetivo general. Ahora, lo que sí es cierto es que no necesariamente tiene que haber una variable dependiente y una variable independiente, ¿no? Pueden haber dos independientes y una dependiente o al revés. Por lo general no hay más de dos. Pero no tiene que ser una a una, no necesariamente. Si ya tienen una a una, está bien. Pero si tienen más, estaría bien. Pero eso, la constancia de eso está en el objetivo general. Ahora, eventualmente puede ser que algún objetivo específico tenga alguna variable que esté relacionada con otra. Pero esto ya tendría que también hacerse, ¿no?, para esas variables, y tendría que hacerse otra tabla, explicando que la tabla de operacionalización de variables del objetivo general es esta, y la tabla de, perdón, operacionalización de variables del objetivo específico es esta otra. No en una sola tabla intentar hacer todo, porque eso sí que va a confundir. No solamente a quienes lo lean, sino al mismo investigador. Entonces, si es que su tutora le ha pedido eso, tal vez tiene una metodología de trabajo en ese sentido, ¿no? Usted lo podría trabajar en tablas separadas y eso le va a ahorrar muchos inconvenientes. Yo le podría recomendar que vaya por allí. Ahora, no sé si es que le pidió que de cada objetivo específico tiene que hacer una operacionalización. Eso implicaría que va a tener que hacerlo por tantos objetivos específicos, si es que son 4, si es que son 5, ¿no? Va a tener que hacer 5 o 6 tablas, pero no sé si llegue a tanto. Tal vez es para alguno que por allí puede tener variables. En todo caso, es lo que yo le podría comentar al respecto, Maritza. No sé si el problema es más complejo que eso. Sí, bueno, no, más o menos en este caso sí, lo que decía la tutora era eso, que haga la operacionalización con cada objetivo, pero bueno, ahorita usted me indica de que se puede hacer por separado, pero lo que ella pidió era en una sola tabla hacer la operacionalización con los objetivos específicos. Entonces, a partir de estos objetivos específicos, lo que ella pidió justamente en la última columna que usted nos indicó ahorita en la tabla, eran los ítems. ¿Ya? Entonces, ella decía que de cada objetivo específico saquemos 4 preguntas para nuestra encuesta. Entonces, ¿Ya? conforme a eso, ella trabajaba el objetivo y las preguntas y dentro de esto, entonces, hacer las otras columnas que nos falta para la operacionalización. Ya. Entiendo entonces cuál es la finalidad de pedirle que lo haga así, pero verán, no es que los demás estemos haciendo diferente. Estamos haciendo básicamente lo mismo, solo que no estamos dejando constancia de esa operacionalización para los objetivos específicos. Pero sí que estamos colocando todos los ítems que se requieran para los objetivos específicos, porque se supone que el general es englobante. Es decir, no puede haber un objetivo específico que no esté dentro del general, porque si no, no tendría sentido. La finalidad que le ha pedido esto solamente es para llegar a los ítems y ver que no se le haya saltado ningún aspecto
de los objetivos específicos. Veo que es solamente por eso, no habría ningún inconveniente. Ahora, al hacer una sola tabla, entiendo cuál es la intención, ¿no? Pero en realidad la tabla va, sí que se va a notar la separación que existe entre objetivos, aunque sea la misma tabla. Entonces tampoco habría inconveniente de unirlas, ¿no? No le veo que haya dificultad por eso. Es más, quienes hayan planteado las preguntas directrices, ¿no? Dentro de las encuestas o dentro de las entrevistas que se vayan a hacer, esas preguntas tendrán que estar desglosadas en los instrumentos. Entonces, no solamente que se trabaja ítems para los objetivos generales o específicos, se trabajan ítems también para las preguntas directrices, para la formulación del problema, para la problematización en sí, ¿no? Entonces, en realidad todo eso debe dejarse constancia en los instrumentos para que cuando se apliquen, luego no quede ningún aspecto sin mencionarse y ningún resultado sin poder tratarse, de tal manera que las conclusiones no tengan inconvenientes de ser redactadas. Ya hablaremos específicamente de las conclusiones, pero les podría adelantar asimismo que yo suelo manejar conclusiones, ¿no? Bastante específicas. Conclusiones para los objetivos específicos, conclusiones para las preguntas de investigación, conclusiones para la formulación del problema, conclusión para el objetivo general, ¿no? Y recomendaciones por los aspectos que están circundantes al problema o que pueden ser solucionados, o aspectos que tienen que ver con la prognosis que ustedes ya desarrollaron, ¿no? Asimismo, las limitaciones del problema sí que sería algo importante que ustedes no las puedan colocar, ¿no? Las limitaciones en la investigación de la problemática. Si bien es cierto, no está en los textos que aquí se han indicado, pero ustedes mismos están dejando constancia de que hay situaciones, como la que mencionó, por ejemplo, Víctor. Entonces, allí es el espacio en donde ustedes pueden justificar muchos aspectos que hubieran querido hacer, pero que no lo podrían. Económicos, de distancia, de tiempo, ¿no? Todo aquello que les ha generado problema debe dejarse constancia. Y en eso no tengan inconveniente en decirlo, porque es verdad, ¿no? Y cuando se está dando testimonio de lo que ha ocurrido, pues no existe ninguna situación que les impida. Yo pensaría así. Eso le podría decir Maritza. No sé si es que por allí ya se aclararía. No hay problema que le haya pedido así, si es que es para llegar a que se deje constancia de todos los ítems que deben incluir el instrumento. Sí, Magíster, gracias, muy amable. De acuerdo, Maritza. Siga. Magíster, un favor gigante. Primero, claro. Bueno, yo estoy bastante a la deriva porque lamentablemente el tutor que era mi tutor nos abandonó, nos dejó a la deriva. Nunca tuvimos una sola reunión, pero no fue tan concreto. Sí, nunca hubo una revisión ni nada por el estilo. Recién estamos trabajando desde la semana pasada que nos delegaron un tutor y aquí viene una confusión grande. De mi parte yo ya estaba avanzando. Yo ya estaba hasta el capítulo 3, pero tengo algunas inquietudes. Sí, una de ellas justamente no me pudo mucho, me confundió un poquito mi tutor actual, porque ¿qué va en el tema? Ahí estoy preocupado yo, porque para mí estaba siendo el tema de la propuesta que voy a realizar. Y me dice mi tutor que no es ese el tema es sobre lo que voy a investigar. Y después de terminar los 5 capítulos, tengo que dar el tema de mi propuesta. Ahora, entonces los objetivos y todo está mal planteado en el caso mío. Porque yo estaba planteando los objetivos generales, los objetivos específicos, acerca de la propuesta que estoy haciendo yo. O sea, embargo, su tema partía con la palabra propuesta para. Exactamente. El tema que yo siempre lo manejé desde enero posiblemente, ¿sí? Era la propuesta
didáctica de enseñanza interactiva del álgebra de polinomios, factoreo y ecuaciones. Y con esa me he manejado y con esa, entre comillas, me hizo la primera y única revisión el tutor anterior que teníamos, ¿sí? Y nunca me hizo una observación de ese sentido. Claro. Entonces yo seguí avanzando a mi ritmo, ya que el magíster Aulestia, que era mi tutor anterior, nunca tuvimos ningún acercamiento. Claro. ¿Sí? Apenas una reunión que fue muy somera, muy rápida. Y ahora que estoy trabajando con el tutor actual, desde la semana pasada, ya le envié el capítulo 1, 2 y 3 para que me haga la revisión, y me envió la revisión indicándome que debería cambiar el nombre. Y ahí surge que debo volver a cambiar el tema de mi, porque no es propuesta. O sea, la mía estaba propuesta didáctica de enseñanza interactiva del álgebra de polinomios. Y me sugiere mi tutor actual que debería ser el uso de los recursos tecnológicos como estrategia didáctica para el mejoramiento del rendimiento académico del álgebra. Sí. Entonces ahorita debería cambiar todo. Yo no creo que sea los objetivos, posible hacerlo así. Los objetivos están en base justamente a la propuesta didáctica que voy a hacer. Ya. Ahora, que me decía, con esto culmino, magíster. Sí. Lo que me decía, no sé si usted esté claro tal vez, decía que es bastante absurdo de que nos pidan a nosotros hacer la investigación y terminar con la propuesta, porque es apenas poco tiempo, ¿sí? Así hubiéramos comenzado desde el mes de marzo, ¿sí? Es muy corto el tiempo para hacer la investigación, y luego, después de hacer los 5 capítulos de la investigación, hacer el 6º capítulo, que es un volver a hacer de nuevo una propuesta, que es en el caso factible que estoy haciendo yo. Entonces, la duda que surgió del tutor era averiguar si es que nos van a exigir que se haga la propuesta, o solo queda como un general de propuesta, que se debería hacer tales y tales situaciones, y más no la ejecución de la propuesta. Entonces, no sé si me puede aclarar eso, tal vez, magíster. Claro, encantado. Bueno, yo asumo que usted desde el inicio estuvo trabajando en proyecto factible, ¿no? Sí. Ya. Verá, le entiendo a su tutor. Le entiendo a su tutor, porque lo que él está diciendo es de que usted tiene que hacer una investigación primero, para de allí, ¿no? Dimensionar la propuesta que debe hacerse. Entonces, le entiendo lo que él está planteando. Ahora, usted, al haber planteado de inicio hacer una propuesta, ¿no? Eso sí lo comentamos, no sé, usted recordará, sí lo comentamos en las sesiones que tuvimos sobre metodología de la investigación, de que muchos tutores se sienten incómodos cuando de entrada está la palabra propuesta, por el hecho de que esta palabra parece que invalidaría la investigación, porque si ya se va a hacer un planteamiento de una propuesta, la investigación como que queda un poco de lado, porque está forzada, ¿no?, a que se obtengan determinados resultados para que la propuesta tenga sentido. Porque yo les decía, ¿no?, esto en las clases, ¿de acuerdo? Les decía, ¿y qué pasa si en la investigación se llega a la conclusión de que la propuesta no es necesaria? ¿Qué voy a hacer con el título? Entonces, esa debe ser la situación que está manejando su tutor actualmente. Ahora, si es que ya no es el tutor anterior y está con un tutor nuevo, ¿no?, y ahorita se quieren hacer todos estos cambios, usted prácticamente ya no va a llegar. No va a llegar, tiene que incluso hacer el cambio del tema, ¿no? Tendría que hacer el cambio del tema, que incluso ya me parece que está extemporáneo, porque parece que el último plazo ya feneció, ¿no? Entonces allí lo que tocaría es mediar con el tutor delegado. Ahora, aquí la pregunta sería clave. ¿Este tutor delegado va a ser su tutor definitivo, sí o no? Sí, él va a ser el tutor definitivo. Si no hay cambio, él va a ser su tutor definitivo, yo
pretendería lograr primero un acercamiento, ¿no? En el sentido de que él entienda que la situación está como está y que los tiempos ya se han pasado y que usted quiere salir con el tema que ya está incluso aprobado. Que le debieron haber dicho de parte de la maestría que ese tipo de temas no se van a aceptar por el hecho de que los tutores no van a querer dirigir. Pero no es así. Yo he visto muchísimos trabajos de posgrado que parten justamente de la propuesta, porque también es cierto que nada le impide proponer. Nada le impide proponer y es un trabajo. De que usted tenga que hacer indagaciones, una investigación básicamente de tipo bibliográfica, ¿no? Unas recopilaciones bibliográficas respecto de experiencias que se han podido trabajar en situaciones parecidas o en propuestas parecidas o en aplicaciones de esa propuesta que sí han dado resultados, ¿no? Usted puede hacer esa propuesta para su institución educativa, ¿no? Y si es que la hace validar, ¿no? Con los instrumentos los hace validar por expertos, la aplicación de esa propuesta podría dar resultado, pero usted no está obligado a medir esos resultados, porque eso ya sería un proyecto de intervención que usted no está haciendo. Entonces, yo la primera recomendación que le podría dar es que intente mediar y que el tutor que le han asignado ahora le comprenda la situación que usted está pasando. Si es que él definitivamente no le quiere dirigir, si usted no hace los cambios que él está pidiendo, usted prácticamente tendría que pasarse de un proyecto factible a un proyecto de intervención. Porque al hacer el proyecto de intervención, usted se daría cuenta de qué tipo de propuesta es necesaria. En base a eso, recién construir la propuesta. Me da la impresión de que el tutor puede no estar muy al tanto de que ustedes tienen dos opciones. La una, el cuasi experimental, que me da la impresión de que él quiere basarse en eso y quiere hacer como cuasi experimental, cuando en realidad ustedes tienen la opción de hacer un proyecto factible. Entonces, conversar respecto de que les dan la opción de hacer un proyecto factible y ese proyecto factible terminaría con una propuesta, que es con lo que usted arrancó y esa es la propuesta que usted hará. Que la investigación le está sirviendo, ¿no? De hecho, así mismo es, le está sirviendo para poder hacer los ajustes a esa propuesta inicial que usted ya la tiene concebida, pero que la investigación le va a permitir a usted colocar, ¿no? la propuesta acorde a los resultados de su investigación y a las conclusiones de su investigación. Y por allí yo creería que no debería haber mayor problema. Ahora, me parece más una confusión de su tutor antes que, o tal vez él no sabe, ¿no? Tal vez él no sabe esta posibilidad del factible que siempre les da. Ahora, tal vez ya me hizo las correcciones, pero más me hizo la corrección de forma que de fondo, sí, más se centró, o sea, me dio, como quien dice, me dio carta abierta porque en los objetivos no me hizo cambios, o sea, para él los objetivos está bien, es decir, que continuaría tal vez con el trabajo solo pidiendo autorización de que me cambien el tema, tomando en cuenta que es por parte de las autoridades de que generaron esta problemática, porque las autoridades son los que me cambian de tutor. Claro. No ha sido que cuestión mía que he querido que me cambie de tutor. Claro, ahora es un poco ilógico que le haga cambiar de tema y no le haga observaciones en el documento en sí. O sea, me hace observaciones de varios tipos, pero, o sea, en definitiva los objetivos están bien. Pero los objetivos es la secuencia de su investigación. Y usted en sus objetivos termina con propuesta para. Sí. Entonces, los otros cambios de forma son fáciles, pero cambiar el tema es un cambio de fondo, de inicio. Entonces, ¿cómo lo uno sí y lo otro no? No le veo muy coherente eso. Yo de usted discutiría con él en base al documento del proyecto factible, de los aspectos que se han de considerar en el proyecto factible y de que el capítulo 6 requiere de una propuesta que usted arrancó con esa idea porque tenían esa oportunidad. Si lo mismo le acepta, lo suyo quedaría en 5 capítulos. Una última situación, magister. Sí. La pregunta que le hice, ¿nosotros debemos terminar la propuesta? Según lo que yo veo, hablando de proyectos factibles, nos han hecho llegar para proyecto factible, sí deben hacer una propuesta. Ahora,
porque ustedes ya han estado trabajando en esa propuesta, ¿no? Pero yo también tendría la duda de si ustedes están obligados a colocar la propuesta, si es que están con proyecto. Yo pensaría que no están. Esa parte, de una vez, la quisiera revisar porque... O tal vez en algún el compañero capítulo sabe 6 los- existe, ¿no? Existe la propuesta como algo que tiene que hacerse, ¿no? O sea, yo no creo que haya ninguno de ustedes que esté haciendo proyecto factible y haya pensado que no va a poner propuesta. No creo que sea el caso de ninguno. Pero la investigación de por sí en proyecto factible ya va. Ahora la pregunta es, si el proyecto es factible, ¿no es cierto? ¿Cómo lo voy a hacer factible? A través de la propuesta. Claro. Entonces, esa propuesta yo creo que todos la están concibiendo que sí que la tienen que poner. Y en ese caso, yo mal haría en recomendarles que no pongan, porque luego van a tener inconvenientes en vista de que los mismos modelos que les han dado es para que se hagan. Entonces, yo pensaría que, o sea, para mí, yo no he visto que se obligue a hacer propuestas. Pero en este caso, como yo estoy dirigiendo este módulo respecto de trabajo de titulación o escritura del trabajo de titulación, y no colocar el capítulo 6, me generaría inconvenientes a mí mismo y a ustedes, porque ya tienen la instrucción en ese sentido, entonces yo les voy a ayudar a consolidar esa propuesta en la escritura. Entonces, Perfecto. yo creo que no sería inconveniente, sí lo pueden hacer. Yo de ustedes le convencería al tutor respecto del título. Tal vez podría ser un cambio, ¿no? Para mí me da la impresión de que el cambio que me está pidiendo es muy fuerte, para luego no hacerle cambios en el objeto. Yo mediaría respecto de si no debe comenzar con propuesta, perfecto, que no comience con propuesta, pero que hable sobre esta didáctica que usted pretende instaurar como propuesta para el aprendizaje. Perfecto. Ya, magistrado. Tal vez le muchas quitamos gracias. solo la palabra propuesta y por allí puede quedar arreglado el asunto. Porque la mayoría que está haciendo proyecto factible no colocó la palabra propuesta dentro. Ya. Y ojalá le permitan hacer el cambio ya extemporáneo, pero es una situación que yo creo que sí le han de dar paso por la circunstancia en la que usted está y por el hecho de que usted no tiene la responsabilidad mayor en esto. Así que yo creo que sí le han de dar paso. Gracias, magistrado. De acuerdo. Sí, Adrián me pedía la palabra. O tal vez solo se le Sí, justo Sí, era Adrián. para decirle esa partecita que lo único que debería hacer Galito es quitarle la palabra propuesta. Exacto. Sí. Porque yo también tenía más, bueno, yo tuve más problemas porque mis objetivos fueron guiados a la propuesta. Y ahí me dijo, no, esos objetivos no son de investigación, son objetivos a la propuesta que quiero llegar. Entonces a mí sí me hacía esos cambios. Por eso entonces sí más o menos le entiendo a Galito cómo está el problema, Claro. porque yo sí, no, yo le iba a hacer como usted nos explicó descriptivo. Después mi tutor me dijo, lo que tú vas a hacer es factible. Entonces ahí le fui entendiendo un poquito más a eso. Entonces, por eso eso le quería recomendar. Lo que acabo de decirle también que le quite la palabra propuesta y ya sería todo. Sí, yo creo que esa es la solución más viable, ¿no? Ahorita no puede entrar a cambios tan profundos. Muchas gracias, Adrián. Entonces debería igualmente hacer cambiar el tema, ¿verdad? Sí. Eso sí o sí. Gracias, Necesita el magistrado. documento legal. Gracias, Adrián. Muy bien. Bueno. Entre más inquietudes se solventen, ¿no? Mejor. Cualquier situación ya saben, ¿no? Estamos. Pero creo que estamos ya. Voy a dejar ya la grabación.